buenos días y bienvenidos al edificio Grupo San Valero, el lugar donde hacemos muchísimas actividades culturales. Yo soy Carmen Sánchez, represento el área de cultura de Universidad San Jorge y esta también es nuestra sede en el centro de Zaragoza. Hoy sábado ponemos el acento en un festival que es el protagonista durante todo el mes de mayo en Aragón, el Festival Aragón Negro que organiza Juan Bolea, aquí presente con nosotros y que va a estar acompañando a nuestro invitado Carlos Quílez. Carlos Quílez es de Montcada y Reixac, es de Barcelona, es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y tras 20 años como periodista radiofónico de crónica de sucesos en la cadena SER, fue director de análisis de la Oficina Antifraude de Cataluña entre los años 2009 y 2014. Luego te incorporaste, Carlos, como jefe del área de investigación del diario Economía Digital y hasta mayo de 2018 desarrolló su actividad profesional como coordinador de investigación del diario Crónica Global. También fue subdirector del diario Estrella Digital. Actualmente está colaborando en televisión, en La Sexta, en A3 Media y en otras televisiones como TV3. También ha participado en un montón de programas de radio, le hemos podido escuchar tanto en RAC1 como en Onda Cero y en La SER. Ahora mismo no está en activo en ninguna radio, pero sigue siendo sus orígenes. Como escritor, porque es periodista, pero una vez decidió, tras ese, ¿no? Fue escuchar, creo que te leíste un libro que te cambió ahí todo, ¿no? José Martí Gómez. Exactamente. Pues leyó este libro y decidió ser también escritor. Y por eso está aquí con nosotros y se dedica a la novela negra, al true crime. Es un periodista con alma de novela negra, como dice él en su blog, porque dice que su libro más personal, el más íntimo, es el resultado de lo que te hace sufrir y de amar lo que haces por encima de todo. Este es Carlos Quílez, está hoy con nosotros aquí y va a ser un placer escucharle al lado de Juan Bolea, al que quiero agradecerle una vez más que deje que le acompañemos en este festival que llama así, Aragón Negro, y desde la Universidad San Jorge pues estamos bastante agradecidos con esta charla que nos vas a dar hoy. Así que os escuchamos y, muy importante, ellos van a estar hablando, pero también si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, tenemos un micrófono, lo compartiremos y será un diálogo entre todos. Así que bienvenidos y vamos a por ello. Gracias. Muchas gracias, querida Carmen, por esta amable presentación de nuestro invitado de hoy, de Carlos Quílez, que compone, junto con otros dos periodistas, la programación de este año de la Universidad de San Jorge en Aragón Negro. Tiene su propia programación, compuesta, como te decía, Carlos, por tres periodistas. Hace unos días, Luismi Gabás, un reportero muy interesante del periódico de Aragón, dio una charla en la universidad sobre cómo son las 24 horas de un periodista de sucesos, ¿no?, a los estudiantes. Fue muy interesante. Hoy es tu turno para hablar de un montón de temas que ahora iremos desgranando, y la semana que viene vamos a tener a Marta Fernández Vázquez, que la recordarás como la gran periodista que ha sido, que sigue siendo televisiva, pero también una muy buena ensayista y una muy buena escritora. Como decía Carmen, en la figura de Carlos Quílez confluyen dos grandes corrientes que son muy infrecuentes, digamos, en su conexión, ¿no?, en un solo autor. Por un lado, evidentemente, el trabajo profesional en ascenso, con un creciente prestigio que Carlos viene haciendo, sobre todo en la sección de sucesos, desde hace muchos años. Está absolutamente especializado y lo encontramos ahora en un punto culmen, en un programa de máxima audiencia, con presencia permanente en televisión y en los grandes medios de comunicación. Es en estos momentos uno de los 3 o 4 grandes periodistas de sucesos que hay en nuestro país, además con una enorme variedad de fuentes y con una enorme seriedad, que hablaremos también en el tratamiento del suceso. Pero además, Carlos Quílez es un escritor de ficción, que es un poco lo extraordinario. Carmen lo ha destacado, y a mí me parece algo muy, muy poco usual, porque esa mezcla entre la realidad extrema del suceso, del crimen, de la investigación policial y judicial, ¿qué tiene que ver con la fantasía?
¿qué tiene que ver con la ficción? ¿Cómo es posible que el mismo periodista, escritor, cambie de registro en el mismo día, haga una gran crónica de sucesos y luego de pronto empiece a escribir una novela donde todo o gran parte de ello es ficción? Hablaremos también de eso, pero me gustaría que seáis conscientes, y vamos a acabar esta conversación, la vamos a colgar en la página web, porque yo creo que va a tener mucha difusión y mucha trascendencia por el prestigio y por las características de nuestro invitado Carlos Quílez, al cual te doy la bienvenida, Carlos. Gracias. Agradecimiento. Debutas en el Festival Aragón, sí. Aragón Negro. Y lo haces, como decíamos, en un momento cumbre, ¿no?, de tu carrera, con una gran experiencia detrás. Vamos a empezar por el tema de los sucesos, por esa candente actualidad que te mantiene en un estrés permanente, que te mantiene, digamos, en una gran tensión y en la obligación de semanalmente comparecer ante millones de personas que esperan de ti algo parecido a la verdad. Porque realmente tu responsabilidad es contar la investigación, el caso Alves, por ejemplo, o cualquiera de ellos. Y realmente lo que tú digas en esos minutos que tienes en televisión realmente va a ser lo que esos millones de espectadores crean fehacientemente, porque nadie les va a contar lo que tú les vas a contar previamente. Consulta con tus fuentes. Eso es una gran responsabilidad, Carlos. Hay veces que tú mismo te sientes que realmente pesa sobre ti digamos, una responsabilidad extraordinaria y que tienes un papel social prácticamente en la comunicación también. Sí, antes de responder, Juan, si me permites, deciros que tengo un ojo aragonés, ¿sí? Porque mi padre era de Jaca y he pasado todos mi padre y toda la familia. Tenemos pueblos, me dijo mi padre que teníamos en toda la Jacetania, en 32 pueblos teníamos familia, con lo cual que sepáis que después del Barça soy del Zaragoza, ¿no? Y que para mí es un placer estar aquí porque me siento muy en casa, no solamente por vosotros y por la presencia de Juan o de Carmen, que la conozco desde hace ya más de muchos años, sino porque en esta tierra me siento muy bien. Dicho lo cual, mira, yo creo que lo que más me apelmaza a la hora, o lo que más me tensiona y más me hace coger un cierto grado de responsabilidad cuando abordo una información y cuando difundo una información, es no tanto el eventual error que puedo cometer yo, que he cometido 500 y espero cometer otros 500 en el futuro, sino no tanto un error mío, sino la posibilidad de hacer daño a. Es decir, hasta qué punto sentenciando con informaciones a veces excesivamente... Es aquello, ¿no? Es decir, yo no me cabe duda, ¿no? Bueno, pues cuanto más mayor me hago, más dudas me caben y más dudo de las cosas, ¿no? Creo que es bueno en ese sentido y sobre todo es bueno para que no pase esto, es decir, que para que siempre te quede la duda si efectivamente tienes o no que ir un paso más o quedarte un paso más atrás, si has de poner el freno de mano a veces, aunque... Es decir, que una persona sea procesada ya es motivo para poder informar de ella, o que una persona deje de ser procesada quiere decir que ya no puedes informar de ella. Cada caso es un caso, y yo ese constante juicio sobre el material que tengo en mis manos, constante, diario, no lo puedo generalizar, lo hago caso a caso, y eso es lo que más no me perturba, ¿verdad? Pero sí me hace perder más tiempo. Decir, bueno, aprieto el acelerador, voy, no voy, tengo que... Es decir, cuando hablamos de un personaje político de un cierto reconocimiento que ha cometido delitos derivados de su condición política, de corrupción, por ejemplo, pero los delitos han prescrito, en la medida que aquello ya no está en el Código Penal porque han prescrito, un periodista no lo tiene que informar de ellos cuando el delito se cometió. O sea, la indecencia que conlleva la condición de delincuente fue fáctica durante un tiempo. Ya, pero es que no es delito. Ya, pero es que usted lo hizo. Ya, pero no es delito. Entonces, bueno, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver si se da, si no se da, si se da, perjudicas o dejas de perjudicar. ¿Quién te da una información, cuándo y por qué? Esto es algo que me pasó muchísimo en mi gran escuela, que fue la cadena SER, y después en aquellos años
en los que fue director de análisis de la Oficina Antifraude, ¿no? Y era que 3 o 4 meses antes, 2 o 3 meses antes de unas elecciones, de la índole que fuera, local, autonómica o general, nos llovían las denuncias de políticos corruptos. Entonces, ya está bien, ¿no? Anónimos, cartas, tal, ¿no? Y unos querellas, etcétera, ¿no? Y uno se preguntaba, muy bien, digo, pero ¿por qué no la presentó usted hace 8 meses, ¿no? Si me habla de cosas de hace 2 años, ¿no? No, me la manda usted para que yo pique el anzuelo, lo publique ahora, porque ahora voy a hacerle daño a ese señor que es candidato a estas elecciones, del partido que sea, a mí me da igual, a favor de usted, que probablemente va con el partido contrario, ¿no? Entonces, eso pasaba en la Oficina Antifraude también. Llegaban un montón de denuncias en la Oficina Antifraude, poco antes de las elecciones, con vocación de decir, mire, hemos denunciado a la Oficina Antifraude, qué tal político, tal. Luego igual se archivaba, ¿no? Pero de momento ya había soltado el titular. Yo por norma, por ejemplo, tengo, ya lo hacíamos en la SER, esto fue un mandamiento que me enseñaron allí y lo continúo, y es, no doy información de una querella hasta que no tengo la certeza de que ha sido admitida a trámite por el juez. Porque el otro es un publireportaje. Y aún con todo, un juez puede admitirla a trámite y, como bien sabéis, al cabo de un mes, desdecirse y archivarla porque no hay pruebas. Pero ya pasa un filtro, un cierto control de calidad por parte de la autoridad judicial para ver que aquello no es una denuncia torticera, sino que tiene algo de base. La deontología, la seriedad, la honestidad profesional en Carlos Quílez está más que demostrada desde el principio. Ha sido muy escrupuloso, muy honesto en el ejercicio de la profesión, muy ejemplar también, sin ninguna duda. Pero al final, Carlos, tus redactores, jefes, tus directores te dicen, bueno, oye, aparte de ser una persona tan competente y tan honesta, yo quiero que me traigas exclusivas, Carlos. Consígueme exclusivas porque eso es lo que yo voy a vender. Con eso es lo que realmente vamos a destacar en portada. Entonces, esa presión que tiene un periodista como tú, además de informar correcta y honestamente, de, bueno, adelantarse a los demás y ¿cómo se consigue una exclusiva? Vamos a ver. Es una pregunta que da para 2 conferencias. Voy a ser muy concreto. El primer exigente tiene que ser uno consigo mismo. Es decir, que a mí no me gusta actuar a carril, como se dice en Madrid, ¿no? Que la prensa va a carril, ¿no? Va un poco como el rebaño, todos allí, alguien toca el pito, vamos para allá, toca el pito, nos vamos. A mí me gusta eso, coger atajos o intentarlo, ¿no? Por tanto, el primero que se presiona para sacar exclusivas, a mí, soy yo. Lo que hacen los jefes, el otro día me comentaba un compañero, me decía, oye, si a ti un director te pide el nombre de una fuente, ¿se lo das? Digo, a mí jamás me han pedido el nombre de una fuente. En algún caso puntual, algún director de poca categoría o algún jefe de poca envergadura periodística sí que ha tenido la osadía de preguntarme el nombre de la fuente. ¿Y a ti quién te ha dicho esto, no? Y ante esa pregunta, ¿cómo respondes? Digo, pues, miente. Entonces, cuando alguien ha tenido la torpeza de preguntarme una fuente, pues mire, sí, el sargento Juan Bolea, del grupo operativo de la Comandancia de Zaragoza, me ha hablado del tema de Algeciras y te quedas tan ancho. Es decir, quien roba un ladrón, 100 años de perdón, ¿no? Bueno, pues algo así. La exclusiva te la tiene que dar a alguien. Nosotros en España no hay tradición, yo desde luego no lo he hecho, pero no hay tradición, que sí lo hay en el periodismo, se supone que más avanzado, y en algunos aspectos lo es, objetivamente, que es el periodismo anglosajón, el periodismo inglés, por ejemplo, la BBC, el libro de estilo de la BBC, como sabéis, es la referencia, dijéramos, ontológica y ética para buenas partes de las escuelas periodísticas del país, pero los periodistas de la BBC van con tal horario y no pasa nada. Y llegan a un sitio tal, bueno, oye, ¿y esto cuánto me va a costar? Y esto pasa, decía, yo no lo he hecho nunca. Bastante mal me pagan en general, se pagan este oficio para encima ir pagando tú, ¿no? Pero no me consta en España, y lo diría, si lo supiera, que la gente va pagando de una forma tan sumamente explícita como lo hacen otros periodistas en otros países, se supone que mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Pero claro, ¿cómo consigues que alguien... ¿Os acordáis del secuestro de Olot, de la farmacéutica de Olot? Estuvo la mujer más de un año secuestrada, incluso se suponía, los propios autos del juez hablaban de que se creía que había sido asesinada y tal, ¿no? Claro, ¿qué hace que un guardia civil me llame a las 4:30 de la mañana? Suena el teléfono de mi casa, entonces no había móviles, os hablo de la prehistoria más paleolítica.
teníamos el teléfono en el comedor de casa pues, enganchado a la pared. Llaman al teléfono, claro, a 4 de la mañana, mala noticia. Y yo me levanté enseguida y mi pobre padre con el pijama y mi pobre madre con la bata allí mirándome. Yo, sí, oye, soy el sargento tal. La Feliu, se llama María Àngels Feliu. Que está viva, que está viva. Yo, medio en sueños, ¿cómo que está viva? Recuerdo como si lo estoy viendo la cara de mi pobre padre mirándome y digo, ¿qué coño está pasando aquí, no? Que está viva, pero ¿cómo que está viva? Pero si está muerta, si el juez... No, que la tengo delante, joder, ¿qué tal? Que está aquí en un pueblo que se llama Lliçà, en una gasolinera, ¿no? Los secuestradores la habían abandonado allí después de una especie de idilio tántrico que tuvo la secuestradora con el guardián, ¿no? Y el secuestrador. No puede ser, que sí, que joder, Carlos, que la tengo allí, no me jodas. Y, bueno, una conversación totalmente kafkiana hasta que, después de mi insistencia, en el fondo yo quería verificar que efectivamente era ella. Bueno, me lo da. Yo recuerdo que llamé, tú te acordarás, Carmen, a Luis Rodríguez Pi, que era el jefe de informativos en aquel momento. Le llamé, digo, Luis, y yo, 4 de la mañana, ¿no? La Feliu, que está viva. Y me colgó. Vuelvo a llamar. Me cago en la mar, Luis. No me jodas. Que sí, joder, seguro que sí, tal. Y es la primera vez de las dos que una información mía ha parado la programación de la serie. Es decir, no hemos esperado al boletín, porque era de madrugada, y habían programas que estaban enlatados en aquella época, de sábado a domingo, y entonces se movieron los hilos como para que se interrumpiera la programación y diéramos el flash informativo de la detención, ¿no? Bueno, ¿qué ganó ese guardia civil llamándome? Os aseguro que nada. Más allá de la compensación que me ofreció a un tiempo de amistad y a un tiempo de trabajártelo, de establecer una relación con él, un vínculo. Y a mí me dice, bueno, ¿y cómo se consiguió en Fuentes? ¿No? Pues es algo parecido al ligue, ¿no? Si, no sé, nos vamos a una discoteca, ¿qué te diría yo? Vamos, ya hace tiempo que no había discotecas, ¿no? Pero una discoteca de reggaetón, pues habrá que saber bailar reggaetón, ¿no? Si quieres ligar, entiendo. Pero si vas a una discoteca o vas a algún conservatorio a ligarte a una señorita o a un señorito que toque el arpa, pues igual no tienes que ir con el pelo punky, sino tienes que ir con una corbata de Armani, ¿no? No sé, dejadme que haga caricatura. Pero lo de las Fuentes es lo mismo. Es decir, yo a la Guardia Civil no le hablo en catalán. Y a los Mossos no les hablo en castellano. Porque... Y Carmen me ha conocido con el pelo como David Bisbal, pero yo entendí que cuando iba a ver un juez con mi pelo y mis tirabuzones y demás, y veían a aquel chaval con aquellos rizos y tal, señoría, ¿usted me pasaría este tema del crimen de tal? No me tomaba muy en serio, ¿no? Entonces, sigo rock and rolleando, pero me corté el pelo, ¿no? Quiero decir que, perdonad, ya sé que es un poco mundano lo que explico, pero en el fondo la realidad es esa, ¿no? Hablemos de las fuentes. Profundicemos un poco más en las fuentes, Carlos, porque realmente un gran periodista de sucesos, en parte, parece visto desde fuera, dependa de esas fuentes, de la calidad y variedad de esas fuentes, y estamos hablando de altos niveles de la Policía Nacional, de mandos de la Guardia Civil, yo no sé si algún juez, yo no sé si algún delincuente rehabilitado que pueda tener una información extraordinaria, yo no sé si un simple agente que vaya a participar en una gran operación y te avise que va a haber una redada de unas bandas en tales sitios o en tales otros, pero claro que realmente la trascendencia e importancia y la conservación de esas fuentes requieren una gran habilidad por parte del periodista. Primero, captar la confianza de esos mandos que no ganan nada, efectivamente, y en segundo lugar, de alguna forma, gratificarles con una información que ellos mismos aplaudan porque es lo que hubieran querido escribir o ver en la televisión. ¿Funciona así o hay, sí, digamos... Funciona así. Sí. Funciona así con matices, ¿no? Sí. Pero hay cosas tan ridículas, vuelvo al terreno de lo mundano, pero creo es que no se puede explicar de otra forma. Los agentes que detuvieron o que arroparon a María Àngels Feliu, por seguir con el ejemplo, no son agentes de élite de la Guardia Civil, son agentes de la Guardia Civil respetables y honorables, totalmente, pero no los agentes de élite de la Guardia Civil. Bueno, pues en la información que yo di agentes de élite de la Guardia Civil en una magnífica operación han podido rescatar y tal. ¿Por qué? Porque lo estaban escuchando, porque era una mentirijilla, que no era una mentirijilla, porque la élite, ¿quién la marca, no? El grado, ya me entendéis. Y yo sabía perfectamente que aquello agradó a aquellos tipos que llevaban un año detrás de los secuestradores. El tratamiento con las fuentes, yo soy de los que piensa, o la experiencia me lleva a
a decir o a pensar que un cabo te pasa más información siempre que un general. El general te da, como metáfora, te da un cierto prestigio, un cierto pedigrí en un momento dado, te da una cierta cobertura, pero el tipo que te va a llamar a las 9 de la noche, oye, ven corriendo que ha habido no sé qué y tal, es un cabo. O es un cabo, un guardia segundo, si hablamos de la Guardia Civil. Y en relación con el tema de las fuentes, os podía explicar un montón de batallitas y me doy cuenta que me hago mayor porque me están lloviendo un montón de cosas del pasado. Pero es así. Y esto que os voy a explicar, veréis, va a parecer que traiciono una fuente, pero no lo traiciono porque él lo ha explicado. Y además no me ha dado permiso para decirlo, pero como sé que él lo ha explicado, pues por lo tanto lo voy a decir ahora que no nos oye nadie en este magnífico anfiteatro. Un día recibo una llamada de Baltasar Garzón. Estaba yo trabajando en la cadena SER. Y me dice que esto era un viernes o un jueves, que el lunes va a llevar a cabo la segunda fase de la operación Nécora en Villagarcía de Arousa. Y yo se lo comento a mis directores de informativos, estos hablan con el que entonces era director de informativos, que era Antonio García Ferreras, el actual director de La Sexta y del Rojo Vivo. Dice, oye, mira, Quílez, que le han dicho que tal, no, pues venga, zumbando para Galicia y tal. Y efectivamente, salimos de allí con el equipo, el técnico y yo, fuimos a Galicia, me alojo en el Hotel Villagarcía de Arousa, y cuando entro al Hotel Villagarcía de Arousa soy el periodista número 12. Es decir, ya había 12 allí. Y pensé, oye, no va a ser una exclusiva, pero bueno, estamos aquí, pues cojonudo. Perfecto. Entonces, como no había internet y estas cosas, la radio éramos los primeros en dar las informaciones, la prensa iba siempre un día después. Bueno, no pasa nada. Bueno, efectivamente, nos llegamos allí y todos, entiendo yo, que convocados por el mismo señor. Llegamos allí, efectivamente, de un helicóptero de la leche, bajan 3 tipos con unas gabardinas impecables, de color gabardina, menos la gabardina del señor Garzón, que era blanca. Entonces se veían a 3 tipos con la gabardina super Hammett, menos Garzón, que era blanco, y resaltaba en la negrura de la noche, de la madrugada, resaltaba don Baltasar. Lo digo con toda la ironía, pero sabéis por dónde voy. Total, que bajan allí, se hace la operación, no sé si fue a Sito Miñanco, no me acuerdo, a Laureano Ubiña, que trincaron al hijo, no me acuerdo, porque era la segunda fase. Total, los detuvieron y yo desde allí, pues en fin, hice la crónica para Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo y todo perfecto y todo muy bien. Pero claro, el abogado de Ubiña se mosqueó porque, joder, había 18 periodistas, no había uno que era el amiguete del tal, no, había 18. Esto ha sido una convocatoria en toda regla. Esto no puede ser. Secreto del sumario, en fin, ya sabes. Entonces, presentó una denuncia ante Garzón. Y Garzón me citó como imputado por un delito de revelación de secreto en la Audiencia Nacional. Entonces yo llego allí a la Audiencia Nacional. Buenas tardes. ¿Es usted Carlos Quílez? Y claro, yo descojonándome porque digo, sí, señoría, sí. ¿Es usted tal? No sé si... Dice, supongo que se va a acoger al precepto constitucional de no revelar las fuentes para no responder a las preguntas que tengo a bien formular. Le digo, pues efectivamente no se puede explicar mejor, señoría, no voy a decir mis fuentes acogiéndome al precepto al que usted ha hecho mención. Bien, pues ya está, ya se puede ir. Luego entraba el de La Vanguardia y tal. Es decir, el cinismo del sistema, el cinismo de que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y no lo son. Y esos mismos ministros, cuando hay una información que perjudica a su partido por lo que fuera, apelan, bueno, ¿qué hace la prensa aquí? ¿No? En el caso del 3% en Cataluña, ¿no? De Convergencia se desgañitaba. Habían diputados de Convergencia se desgañitaban. Esto es la manipulación de la Fiscalía porque hay filtraciones y tal. Y yo pensaba, ¿pero cuántas veces me has filtrado tú a mí así de veces información, ¿no? Es decir, que eso, jugamos un poco con este cinismo y efectivamente, el secreto del sumario, por si me está escuchando algún aspirante periodista de Crónica Negra, el secreto del sumario no vincula a la prensa, vincula la decencia, el sentido, dijéramos, del bienestar social y el Código Penal. Pero no nos vincula, no somos parte del sumario. Es más, lo secreto es lo interesante. Aquello que el poderoso ha escondido debajo de la alfombra, para que no lo veamos, el periodista que tiene el talento, la habilidad o en fin, la componente de poder levantar la alfombra y sacar aquello que evidencie pues, que ha habido un poderoso que ha intentado utilizar un atajo, eso es lo interesante. Es decir, casi os diría que lo que está en secreto del sumario es lo que tiene un plus de interés para el periodista. Cosa diferente, sé que me estoy extendiendo mucho, Juan, pero cosa diferente es si una vez tienes esa información, tienes o no que darla. Pero desde luego, si finalmente la das,
decir, no hay que esperar a que haya una sentencia firme del Tribunal de Estrasburgo para dar que el señor Pujol ha sido detenido o ha sido citado a declarar. No, no lo diga usted porque es que aún hay sentencia firme. Bueno, no jodamos, no va así. Es decir, cuando a Ana Julia Quezada la pillan sacando de una fosa al pequeño Boquerón, fotografiada, dentro del coche estaba enchicharrado el coche, es decir, hay un micrófono de la Guardia Civil y la tía le va hablando al cadáver y le va diciendo por tu culpa, hijo de puta y tal. Acordaos, era así. Y sale, esta mujer no es presunta asesina. Y no fue juzgada. Aún no había sido detenida. Esa mujer es la autora. La prueba es evidente que es la prueba es concluyente, ahí sí claro, podemos quitar la palabra presunta. Por lo tanto, jugamos con unas ciertas... Bueno, en el caso de Dani Alves, ¿no? El otro día me peleé cariñosamente, es una forma de hablar, con una compañera en directo en el programa de Antena 3, porque yo califiqué a la denunciante como denunciante y a Dani Alves como el presunto autor. Lo es. Pues presunto autor. Pero si él es el presunto autor, ella es la presunta víctima. Sí, correcto. Sí. Él es el detenido y ella es la denunciante. Datos objetivos. Pero si él es presunto autor, ella es presunta víctima. No, es la víctima. No es la víctima. No es la víctima. Es la presunta víctima sometida al imperio de un Estado de garantías y un Estado de Derecho y a un proceso garantista jurídico, ¿no? Todos recordamos, Carlos, aquella imagen del juez Garzón con su gabardina blanca abriendo el telediario en la operación Nécora como un personaje de Los Intocables de Elliot Ness. Había una decoración en aquella información y qué casualidad que Baltasar Garzón pues poco después fue en unas listas electorales, ¿no? Bueno, hoy Garzón ya dejó el puesto de juez. Defiendan a los narcotraficantes. Se dedica efectivamente a la libre abogacía. Es otro rol. Pero mi pregunta, Carlos, basándonos en los jueces, que son en España, como sabéis muy bien, los absolutos protagonistas de toda la instrucción policial y responsables, por supuesto, de la sentencia. La figura del juez en España es determinante, es casi omnipotente, prácticamente omnipotente sobre forenses, sobre policías, fuerzas armadas, Guardia Civil, no así en otros países, relegando en España al fiscal a una labor meramente administrativa, figurante en juicios donde apenas tiene instrucción. Parece que se está empezando a imponer una idea que era de Juan Alberto Belloc, que en su momento no la consiguió sacar adelante, donde se daría al fiscal mucho más protagonismo en España. Investigaría el caso el fiscal con un equipo, ¿verdad? Y luego toda esa investigación se pondría a disposición del juez que efectivamente dictaría sentencia. ¿Crees que sería conveniente? ¿Ganaría el sistema penal español y la propia instrucción policial? Yo creo que sí. Yo creo que si el fiscal fuera el instructor de las causas y los juzgados de instrucción pasaran a ser algo así para entendernos como funcionan otros ordenamientos jurídicos, un poco como el notario, es decir, el que tutelase efectivamente la idoneidad y la corrección y la corrección, dijéramos, legislativa y procedimental del investigador. Ahora mismo el juez instructor es la persona con más poder en este país. Con diferencia. Ya te voy a poner dos ejemplos de un juez que se llamó, ha fallecido no hace no demasiado, Luis Pascual Estivil. Te pondré un par de ejemplos. Pero ahora mismo yo creo que sí. Es decir, el fiscal ahora investiga en lo que se llama investigación preprocesal, tiene 6 meses para investigar y cuando concluye la investigación tiene que transformarlo en denuncia o querella en el juzgado. Y tiene 6 meses. Pero tiene que decirle al investigador que lo está investigando, cosa que es ridícula, ¿verdad? Y tiene que investigarlo en 6 meses, no puede investigarlo en 2 años, salvo que pide unas prórrogas por cuestiones muy extraordinarias. Es decir, la investigación del fiscal, como tú bien decías, tiene poca musculatura en comparación con la magnipotencia y la capacidad de gestión que tienen los juzgados de instrucción. Os decía que los jueces de instrucción, el juez de instrucción de Torrelavega, de Tudela, de Sardañola o de Jerez, por no hablar del de Madrid y de Barcelona, hablo de capitales de localidades de menor volumen, es la persona con más poder de este país. Tiene más poder que el presidente del gobierno. Y es así. Es decir, hubo un juez en Barcelona que le pasó por el arco del triunfo ante un crimen que fue brutal, que fue el crimen de la Vila Olímpica, un crimen de unos asesinatos en la Vila Olímpica. Sí.
digo que, bueno, entendió que lo que tenía que hacer era, para rastrear un teléfono, o sea, lo hace bastante tiempo, rastrear un teléfono, paralizó uno de los satélites que están en la órbita española controlando el espacio aéreo español de posibles ataques nucleares, lo desactivó de esa misión y puso al satélite a buscar ese teléfono de un tipo. Lo pudo hacer, es decir, lo ordenó y, no sé, los rusos, los vietnamitas, los chinos, los americanos y todos los malos del mundo, si hubieran sabido que durante pues 2, 3, 5 horas de España estuvo sin vigilancia de satélite de su seguridad, bueno, pues lo hizo este juez consiguiendo la detención del chavalín, que era del chavalín, vamos, del asesino, que era un chaval joven, ¿no? Y lo hizo. Y Pascual Estivill un día está paseando por la Vía Laietana de Barcelona, que es una arteria que conduce a la playa desde el centro de la ciudad, donde está la Jefatura Superior, y estaba de guardia, salió de los juzgados, se dio un paseo por la zona del Borne, llegó a la Vía Laietana, y cuando está subiendo, él, sin encomendarse a nadie y en base a lo que él mismo consigo mismo fabricó en aquel momento de apetencia, se fue a la puerta, sacó la placa el carnet de juez y le dijo: hola, soy el juez y tal, vengo a hacer una revisión de los calabozos. El policía que estaba allí se queda cojonado, pase, señoría, llega allí, claro, los calabozos de la Vía Laietana pues eran mugrientos. Colchones con orines, mal olor, en fin. Sale de allí y le dice al policía de la puerta: tiene usted 1 hora para desinfectar los calabozos, si no, clausura la Jefatura Superior. Aquí el chico le temblaba la mano, llamó al jefe superior, llamó al jefe de servicios, llamó al inspector regional. Bueno, dicen que habían hordas de policías yendo al Corte Inglés a comprar colchones y llevarlos allí, otros limpiando, fregando y tal. Y él, desde el bar de enfrente, tomándose un café, jactándose del poder que tenía. Es decir, no lo hizo porque fuera un benefactor, sino porque le había dado alegría al cuerpo en la medida que había hecho una ostentación del poder, que mira de lo que soy capaz, mira de lo que me da el cargo, ¿no? Y esto es algo que aún no ha solucionado el sistema jurídico español. Tenemos un juez que se llama Joaquín Aguirre, que ha estado 12 años investigando a todos los cuerpos policiales ante lo que él creía, suponía o fabricó en su mente barbitúrica, era una operación de corrupción policial con narcotraficantes. 12 años, todos absueltos, y no le ha pasado nada. A la Guardia Civil, a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga, a la Fiscalía de Málaga, al Juez de Instrucción de Málaga, que ordenaron, acusaron y potenciaron e incitaron y ordenaron, en definitiva, a la Guardia Civil la detención de Dolores Vázquez por el tema Barinkoff, sí, que estuvo en prisión preventiva, que fue a juicio y el fiscal la acusó. La audiencia de tal contra los recursos presentados por esta mujer, que como sabéis es lesbiana, y ya sabéis que todo el mundo sabe que las lesbianas son más asesinas que los heterosexuales, ¿no? Esto está escrito, ¿no? Una lesbiana, pues seguro que es asesina, como es lesbiana, ¿verdad? Bueno, pues esta mujer fue condenada hasta que apareció la colilla de un tipo que se llama Tony King, en no sé dónde, y alguien le dio por mirar el ADN y coincidía con el ADN de lo que me cachis la mano, nos hemos equivocado y tal. ¿Qué le ha pasado a ella? Aún está pugnando por un resarcimiento económico, vamos, merecidísimo, obvio, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado a todos los operadores que la pifiaron de una forma tan terrible? Nada. Entonces, aquí hay alguna cosa que con el control tutelar de un juzgado que se encargue de tutelar efectivamente la corrección de las investigaciones, eso del indubio pro reo, que tu padre seguramente acuñó y que tú conoces perfectamente, el indubio pro reo, ¿no? En un Estado social y democrático de derecho, ante la duda, hemos de dar la razón al preso. Porque si no, nos vamos a la ley de vagos y maleantes de Franco, de hace un montón de tiempo, que el melenudo, el gitano, el negro o el que iba pendiente, por eso ya era presuntamente culpable, ¿no? Te voy a plantear un caso práctico de conciencia, Carlos, si en vez de estar tú estuviese un sacerdote y yo le preguntase por el secreto de confesión y yo le preguntase a este cura, ¿y si se le confiesa a usted un asesino? Y en el acto de confesión le dice que ha matado a una persona y le pide la absolución y usted lo absuelve como tiene la obligación, va a comentar, va a decirle, aunque sea a su obispo o a la policía, que realmente sabe quién cometió ese crimen porque acaba de
confesarlo. Si tú llegas a la certidumbre o la certeza, Carlos, de que en tus investigaciones uno de tus testigos, alguien con el que has conectado en el contexto de una investigación criminal, llegas al convencimiento de que estás hablando con el criminal por un detalle, por algo que tu sexto sentido te lo ha dicho, y consigues demostrarlo, encontrar una prueba, ¿qué haces? ¿Das la exclusiva o vas a la policía para que lo detengan? O las dos cosas. Es el atentado de Atocha y hay una montaña de cadáveres y gente herida y tú eres periodista, has salido ileso y tienes un móvil. ¿Qué haces? ¿Ayudas a curar o a salvar a la gente o grabas para tener una buena... Yo creerme que con absoluta seguridad, y Dios lo sabe, haría lo primero. Y después, si tengo un momento, grabaría o dejaría de grabar, ¿no? Pero mirad, os voy a explicar un caso verídico que creo que no he comentado nunca y que en su momento me atormentó mucho. Y creo que explicando el caso te voy a responder a la pregunta. En Barcelona acogió la actuación de un sanguinario, no un sanguinario, un bestia, un terrible, un monstruo, un violador, que era José Rodríguez Salvador, que fue conocido como el violador del Vallebrón, un tipo que violó a unas 30 mujeres. Se pudo acreditar por la Fiscalía 20 y tantas y fue condenado por 14 o 15. Es decir, fue condenado y le cayeron la máxima pena. Luego os explicaré, si queréis, una anécdota del juicio bastante desagradable. Bueno, este tipo fue defendido por un abogado, un gran abogado y muy buen amigo mío, que se llama José Ángel Plaza Escudero. Y, bueno, el tío fue a la cárcel y yo, pues en esos 30 años de la SER, pues que fue de los primeros juicios que cubrí, fueron pasando los años y cuando ya habían transcurrido 12 años o 13 años, yo en mis notas tenía apuntado el juicio, que ya era posible que saliera de permiso o tal, porque ya había cumplido 3/4 partes de la condena o la mitad de la condena, en fin, que lo estaba monitorizando, ¿no?, al tipo este. Y fui a ver a José Ángel, con el que tenía trato más o menos habitual, tal, y le digo, oye, por cierto, debe estar ya a punto de salir Rodríguez Salvador. Dice, sí. Dice, me ha pedido que presentemos la instancia para salir de permiso una semana. Y me dice el abogado, dice, pero el tío, digo, tú lo ves resocializado, lo ves curado, ¿no?, de su enfermedad criminógena. Y me dice que va. Dice, me ha dicho que va a salir y lo va a volver a hacer. Pero que no solamente va a salir y lo va a volver a hacer, sino que lo va a volver a hacer matando a las víctimas, porque al no matarlas, las víctimas le han reconocido durante el juicio, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, se me hizo un nudo de hielo en el estómago extraordinario, ¿no? Bueno, pues vale, pues estaremos pendientes. Sí, a ver qué resuelve la sala, a ver qué tal. La sala que resolvía era la sala segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, que tenía la tutela sobre la gestión de los permisos penitenciarios de la cárcel modelo, cárcel en la que se encontraba, en la cárcel de Cuatro Caminos, que era la que es igual, la cárcel donde estaba ingresado Rodríguez Salvador. Y yo al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, estaba en la puerta de la sección segunda para hablar con don Pedro Martín, que era, malogrado Pedro Martín, que era el presidente de la sección. Me ve, hombre, Quílez, digo, señoría, he de hablar con usted y tal, porque me ha pasado esto y tengo aquí un debate ético y tal, tengo aquí una cuestión que quiero comentar con usted. Fui para allá y le digo, me ha pasado esto. En el desarrollo de mi profesión, buscando noticia, me ha llegado esta información, que no puedo, yo no había dado noticia de esto, la conversación fue por la tarde y os hablo de la mañana siguiente. Y yo, pues tengo que explicárselo a usted, se lo tengo que explicar a usted, esto no me lo puedo quedar yo, no me lo puedo quedar y se lo tengo que explicar tal. Él me entendió perfectamente, no me dijo, ni me dio las gracias, ni me dejó dar las gracias, ni nada. Él no tuvo la necesidad, o sea, él no me preguntó a mí, ¿has venido a decírmelo para que yo actúe? Como no me lo dijo el abogado, que me lo dijo a mí para que yo actuase. Porque él no lo podía hacer. Y evidentemente, como bien sabéis, el papel jurídico se estira y se encoge como una goma, y evidentemente respondió que no, buscándose un vericueto jurídico, y le impidió el permiso penitenciario. Y alertó a la autoridad penitenciaria de que este señor tenía que ser sometido a un tratamiento específico porque a ojos y a oídos del tribunal había llegado que no estaba curado. Eso a mí me marcó mucho y marcó mucho el devenir de mi trabajo a posteriori. Es decir, no vale todo. Claro que me entrevista con gente en busca y captura. Yo no soy la Guardia Civil. No soy la Guardia Civil.
Por tanto... No es tu papel. Y sin embargo, es decir, ahora te plantean cuando, en fin, una entrevista con Bin Laden, ¿no? Cuando Bin Laden está... No, yo no lo hago porque tengo una ética... Bueno, pues yo sí que le entrevistaría. Sí, por supuesto. Esa reincidencia en el delito, nos hablabas del violador del Valle de Brón, pero vamos a pensar, por ejemplo, en un Bretón, ¿no? O en Quezada, o en tantos otros asesinos, algunos en serie, que tú has conocido y tratado en algún caso a lo largo de todos estos años. Es una experiencia única la que habéis tenido los profesionales como tú. ¿Te ha llevado, Carlos, y es la pregunta, algún tipo de reflexión sobre el mal? Esta gente representan el mal. El mal existe, por lo tanto, y es una amenaza que se puede o se debe combatir de alguna manera. El mal existe y hay un mal, dijéramos, inclasificable. Por ser algo empírico en el análisis, sí, los estudios recientes que son hace 4 años, antes de la pandemia, pero los últimos que se han hecho, o al menos que yo conozco, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Gobierno del país, español, hablan de que el 11% de la población reclusa son psicópatas. Psicópatas. Ahora explicaremos lo que es. Y el resto son sociópatas. Es decir, la ciencia criminológica atribuye al psicópata una condición en el ADN que no tiene el resto de gente. Es decir, la sociedad corrompe y, por lo tanto, yo, que he tenido la suerte de ser hijo de un maestro y de una peluquera, pues tengo la educación que tengo y no asesino, ni robo, ni violo, ni trafico. Pero Carlos Quílez, si hubiera nacido en un entorno suburbial, con una madre, en fin, que hiciera la calle, con un padre, pues, no sé, moral, en fin, este tipo de cosas y tal, pues a lo mejor no sería el periodista yeye que soy, sería pues un delincuente de los que los periodistas yeye informarían, ¿no? Eso ocurre en el grueso de la delincuencia. Pero es verdad que hay un sector pequeño de la delincuencia que o disponen de una dosis superior o del mecanismo que activa la espoleta de algo que se llama el mal endémico, ¿no? El mal, dijéramos, consustancial incluso a la condición humana. Hay un tipo que se llama Antonio Bernal Romeu, de quien escribió un libro que se llama Psicópata, es un violador compulsivo, un animal, un bestia. Me entrevisté con él 20 y tantas veces en la cárcel para hacer el libro. Y este chico, es verdad que vivía en el barrio chino de Barcelona, que es una zona degradada, pero su padre era un trabajador de la SEAT, su madre era una señora que hacía limpieza, una mujer que trabajaba como limpiadora de hogar y tal, una familia decente, humilde, pero decente, y él pues iba al colegio, en fin. Y este chico con 7, 8 años cogió la polio. Y en aquella época, o sea, lo de hace mucho tiempo, acordaos, se ponían aquellas prótesis de hierro, una cosa como muy así. Bueno, todo esto, después de que estuviera un montón de tiempo en el hospital, pero meses ingresado, le pusieron los aparatos y con el paso del tiempo, al cabo de 1 o 2 años, el crío ya pues se desprendió de aquello A este chico en el cole, sabéis que la infancia es tremendamente sincera. Para lo bueno, cuando un crío te besa con todo el amor, y cuando te dice mi idiota, te lo dice con todo su desamor, ¿no? Pues empezaron a llamar el ortopédico. El ortopédico. Este chico, a los 10 años, la profesora, habían transcurrido 3, llamó al padre y a la madre: vengan aquí porque ha habido un incidente con su hijo y queremos explicarlo porque es un incidente grave. Antonio, con 10 años, a uno que le había llamado el ortopédico, ya curado, ya fuertote y demás, lo metió dentro de una papelera en el patio del colegio. Lo metió, o sea, con el culete, hizo una cosa ahí, y lo dejó así encajado y tal. Se sacó el pene y se orinó encima. Ese elemento que no había visto ni referenciado Bernal en ninguna película, es decir, él no vio ninguna película, ni leyó ningún libro, ni escuchó a nadie decir que una forma de jactarse del otro, de humillarlo, de pejarlo, era orinarse encima. Él lo fabricó de una forma absolutamente espontánea. Y eso preocupó muchísimo a los profesores y le llamó muchísimo la atención. Bueno, Antonio Bernal Romeu, cuando pasa el tiempo, va pasando el tiempo, entra en el pequeño menudeo de drogas, entró tal, y acabó en prisión. Ahí fue vejado por un funcionario de la cárcel, vejado directamente, un funcionario del que él se vengó violando en su presencia a la esposa del funcionario. Lo esperó un día, cuando salió de la cárcel, lo esperó, cada jueves iba a tirar
dardos con los amigos a jugar a dardos en un bar, volvía cada jueves a las 3 de la mañana, él entró a las 11, llamó al timbre, hola, mire, soy compañero de su marido de la cárcel, vengo a traer un paquete, y la mujer confiada le abrió la puerta, con la pistola tal, se sentó, la mujer, imaginaos, empapada en el pánico más absoluto, estuvo 3 horas con el tipo ahí, poniéndole whiskies, y el tío ahí tal, y cuando el otro abrió la puerta, le dio un culatazo, lo dejó inconsciente, lo ató a un sofá, cogió a la mujer y la violó. Y cuando la estaba violando, el tipo, imaginaos, a punto de la locura más absoluta, giraba la cara, ¿no? Y tal, y el tío se salía de ella y le dice, no, me tienes que mirar, ¿no? O sea, porque él no estaba, es decir, él estaba matándole a él, estaba pegándole a él, utilizando como saco de boxeo el cuerpo de esta mujer. Bernal fue lo que fue, acabó, bueno, luego fue detenido, en fin, y está a punto de salir de libertad. Está a punto de salir de libertad. A punto como que le queda menos de un año o un año y medio, por lo que yo calculo. Bernal podría haber sido un ciudadano normal si hubiera sido un chico que no tiene esa enfermedad, que va subiendo pues con la maldad, con la perversión que todos tenemos, con los buenos o malos pensamientos que todos tenemos, y hubiera tenido 40, 50 años, hubiera tenido una mujer, unos hijos, y tal, hubiera trabajado, se hubiera jubilado, le hubiera dado un infarto y se hubiera muerto a los 89. Si no le hubiera pasado esto, pues quizás sí. Pero hubo una espoleta que en mi caso no activa esa maldad que tengo, pero en la de su caso sí la activó. Quizá hay otro detonador. Vaya reflexión. Quizá hay otro detonador que hace que yo me vuelva loco y me transforme en un monstruo. Decía Andreu Martín, ¿no? Mientras lo escribas no lo harás, me decía, ¿no? En términos psiquiátricos. Pero sí, la maldad existe, es que forma parte consustancial del ser humano, ¿no? Dejemos de momento a estos grandes psicópatas y sociópatas cuyos casos muchas veces nos sumergen en una gran desesperanza porque son muy difíciles de rehabilitar, Carlos, y hablemos de los casos de maltrato o de crimen de género, que es el más frecuente estos días o estos meses o años en nuestras vidas cotidianas. No hay jornada que, por desgracia, no ocurra un nuevo crimen en un lugar de España donde vivía un matrimonio aparentemente bien avenido, con una relación completamente normal, pero que de pronto ocurre algo en ese dormitorio o en esa cocina y de pronto hay que llamar a la policía porque en un 95% de los casos el marido o el varón ha matado a su amor, ha matado a su amante, ha matado a su mujer. Esto realmente nos arroja a otro tipo de reflexión, porque ya no hablamos de una maldad congénita que haya tenido, digamos, una espoleta, como decías y argumentabas muy bien, sino hablamos de un instante, hablamos de un momento, hablamos de una discusión que se convierte en un acto criminal. ¿Qué está ocurriendo? ¿Eso tiene alguna explicación o algún remedio? Porque sí que causa alarma social. Estamos hablando prácticamente de una mujer muerta cada 2 o 3 días en España. Sí. Yo voy a tratar de dar un mensaje de una cierta esperanza dentro del drama horroroso que, como tú bien has descrito, se está viendo con el tema de la violencia de género en nuestro país y en muchos países. En otros países, sí. El porcentaje de maltratadores que reconocen su condición de maltratador, porque hay algunos que no lo reconocen, entienden que su conducta agresiva para con su mujer forma parte de un estándar de conducta, ¿no? Es decir, el maltratador que reconoce que es un maltratador y que se aviene a participar en los programas de tratamiento de maltrato doméstico penitenciario, 1 de cada 2 no solamente no lo vuelve a hacer, nunca más, sino que se presta a colaborar para ayudar a concienciar al maltratador de que lo está haciendo mal. Por lo tanto, hay salida. Así como esto en los violadores no funciona, digan lo que nos digan. En el caso de la violencia de género sí que hay un componente, dijéramos, en el que la psiquiatría, el educador social puede inyectar medicinas curativas en un porcentaje, tiene elemento de esperanza. Estos son estudios que ha hecho el Departamento Penitenciario del Gobierno vasco,
que como sabéis, junto con el catalán, es el que tiene competencias exclusivas en materia de tratamiento penitenciario. No me gusta que a los toros me lleves la minifalda, Escobar. No me gusta, a mí, hombre, que tú, mi esposa, me lleves la minifalda. No me gusta que a los toros me lleves la minifalda. Los celos. ¿Quién coño eres tú para decir cómo tengo que ir a los toros? Yeah. Viva el vino y las mujeres, son un regalo de Dios. Un regalo de Dios para los hombres. Las mujeres, macramé, ¿no? Pero viva el vino y las mujeres son un regalo de Dios. Quiero que bailes, quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy. Y que tú vayas por donde voy. No sé cómo continúa la tal. Que me quieras con frenesí, ¿no? Pam, pam. Estos son inyecciones que nuestro ego, nuestro superego o nuestra capacidad, dijéramos, nuestra membrana de permeabilización de la socialización de lo que nos rodea, han entrado durante generaciones y se han incorporado a nuestra dinámica social. Entonces, ante esa posición, evidentemente va pasando el tiempo y se van rompiendo tabúes y se van subiendo montañas y más, pero se arrastra de base un mal endémico, social endémico, que perdura, que es triste y es preocupante en nuestro país, pero en sociedades menos desarrolladas como la nuestra, como es los flujos sociales, ¿no? O la dinámica o la dialéctica social de países, por ejemplo, sudamericanos, que están como nosotros hace 30 años o hace 40 años en este aspecto concreto, y estoy siendo objetivo, aquí no lo digo con ningún ánimo de nada, por supuesto, al contrario, ¿no? Pero esta gente se ha incorporado aquí y viene con esos parámetros también, y vienen con esa historia, los parámetros que tenían nuestros abuelos o algunos de nuestros padres, ¿no? Y algunas de los hijos de nuestros padres de nuestra edad que han vivido de esa música, ¿no? Por lo tanto, esto es la resaca de una borrachera social que se arrastra durante años, para lo que solo cabe educación, educación, educación y educación, y no hay más, y no hay más. Hay otro elemento. Si entramos en las agresiones, esto es el tema de la violencia de género, si hablamos de las agresiones machistas, yo creo que hay un desenfreno total y absoluto, un consumo desaforado y absolutamente sin precedentes de pornografía desde muy bajas edades, ¿no? Por el acceso facilísimo que tienen a través de las redes que tenemos a la pornografía, ¿no? ¿Le pasa algo a un niño de 3 años si se come un plato de callos con chorizo? Pues no se va a morir. Pero, hombre, casi que toma una papillica o no sé qué comen los niños de 3 años, ¿no? Y ya comerá los callos con 14, que tiene el estómago ya más hecho, ¿no? No se va a morir, pero no es el momento de tomar esa, porque se predisponen parámetros de conducta que son irracionales. No tienen nada que ver con la verdad. Es decir, una mujer en una película pornográfica, por muy sonriente que esté y por muy jubilosa que esté o por muy, dijéramos, en actitud supuestamente o aparentemente placentera que esté, con 4 hombres teniendo relaciones a la vez con ella, no sé si eso es el sueño erótico del grueso de las mujeres de nuestro país. Sin embargo, eso es lo que interioriza al consumidor de la pornografía y cuando se junta con 4 idiotas más, cogen una chavala en Pamplona y la violan. ¿Por qué no se cancela, elimina o censura la pornografía, Carlos? ¿Por qué todos los españoles desde los 10 años con un golpe de clic pueden ver una escena que ya no es pornográfica, roza la bestialidad, roza el umbral del crimen muchas veces, a la mujer se le violenta, se le cosifica, etcétera, etcétera, y esto no se impide, no hay un fiscal que actúe de oficio diciendo voy a cerrar esas páginas porque esto se ha terminado de una vez, porque está causando efectivamente un trastorno en un montón de personas, ¿no? ¿Por qué no se lucha contra la pornografía? En las cajetillas de tabaco pone que no podemos fumar. Si no se puede pasar de 120 y los coches corren a 220, o sea, pone 220, pero si no se puede correr, es que me compro un coche muy potente, ya, pero si no puedes correr, son estas estúpidas, es decir, que la gente consuma pornografía. Consumir pornografía está muy bien o muy mal, pero cuando tienes el estómago preparado para ese alimento, cuando no, se distorsiona el concepto de la realidad. ¿Cómo se hace esto? Con un veto, pero claro, pues seguramente el veto lo tienen que ver los padres o los tutores.
de los hijos, ¿no? A lo mejor no tenemos que regalar con 8 años un móvil, yo qué sé, no te sabría decir, no encuentro una solución, pero evidentemente aquí se genera el caldo de cultivo de actuaciones absolutamente terribles que protagonizan cada vez violadores en manada más jóvenes. Vamos a abrir el coloquio. Yo le hago alguna pregunta más a Carlos Quílez, pero ir pensando porque son muchos temas. ¿Tenemos una ya? Adelante. Sí. Espera, que te paso el micrófono. Adelante. No, pero está grabando. Hola, buenos días. Gracias por tu conferencia, bueno, por tu sabiduría. Yo te escuché mucho tiempo en un programa de Onda Cero que se llamaba Piel de Policía. Me encantaba. Yo tengo una pregunta acerca de cómo afrontas a nivel personal el relacionarte con gente tan mala. ¿Cómo te afecta eso a ti como ser humano? Ya no como periodista, sino como ser humano, porque yo escucho casos de estos en series, en docuseries. Te he escuchado a ti muchas veces, he escuchado mucho a Carles Porta, he visto su serie y me encanta, y veo mucho. Pero cuando termino de ver el capítulo me quedo un poco tocada de ver semejantes personas que hacen semejantes cosas. Entonces tú es tu trabajo, lo tratas de forma constante. ¿Cómo haces tú a nivel personal para que no te afecte en tu vida privada? Mira, el primer juicio... Muchas gracias. gracias. El primer juicio que cubrí, o el primero no fue, el primero fue por narcotráfico. El segundo juicio que cubrí fue el de una chica violada por su exnovio en una discoteca o pequeña discoteca que está en un barrio de las Viviendas del Congreso en Barcelona. La chica salía de la discoteca a las 4 de la... No, se encontró con el exnovio en la discoteca y, se reencontraron con un tono de cierta amistad, pero vamos, cada uno a lo suyo, pero... Y él, no sé si por venganza o porque era un monstruo o por lo que fuera, cuando salió la esperó y la golpeó, la presionó, la colocó de noche, 5 de la mañana, y entre dos coches ahí la violó, ¿no? Entonces, a las 5 y pico, mientras estaba violándola, bajó un guardia urbano de Barcelona, que salía estas cosas que tienen la gente joven, de salir a correr a las 5:30 de la mañana. Es una cosa muy valiente, pero hay gente que lo hace. Y tal cuando pasa, ve una pareja que ya interpreta que son dos novietes o dos tal, que han salido de la discoteca y no se han podido aguantar. Pero cuando pasa, le ve algo en la mirada a ella, porque pasa cerca de ellos, le ve algo en la mirada de ella que a él como policía le mosquea. Entonces sigue corriendo, se da la vuelta y vuelve. Y cuando vuelve, el tío, total, que finalmente lo detiene, era una violación, no era una relación consentida. Bueno, fui a cubrir el juicio, cuando estoy cubriendo el juicio, de repente entra a declarar ella, como con una risa bobalicona, como ida completamente, en un cuadro casi como de autismo. Entra a declarar y le pregunta al presidente del tribunal, ella dice el nombre con una sonrisa, y el mismo presidente del tribunal, Adolfo Fernández Zubiña, me acordaré de toda la vida, las primeras veces de toda la vida nunca lo olvidas, ¿no? Dijo, pero ¿cómo me traen a esta mujer aquí? ¿Pero quién me ha traído a esta mujer aquí? ¿Pero cómo es posible que esta mujer, que estaba absolutamente en un shock brutal, derivado de lo que le había sucedido, me la traen aquí? Yo no recuerdo haber llorado más en mi vida. Desde entonces he cubierto unos 200 casos de violación. Al cabo de 2 años se produce en el camping Las Nieves, aquí en Biescas, allá arriba, se produce una masacre por la naturaleza brutal, aquel desbordamiento, ¿os acordáis? Y tal. Yo fui enviado con Jordi Climent. Fuimos enviados los dos, junto con compañeros de Radio Huesca, de Radio Zaragoza y de Radio Madrid, a cubrir, era un verano, recuerdo, una cosa horrorosa, ¿no? Bueno, pues colocaron todos los cadáveres en la pista de hielo de Jaca, que era el único sitio que se podían conservar y tal, y entonces venían los autobuses, recuerdo que de la población barcelonesa de Ripollet, venían autobuses de padres, de alumnos, de familiares, de tal, porque no se podían identificar y tal. Y claro, entraban por una puerta y iban enseñando cada vez, no es, y a alguno le tocaba la lotería macabra de decir, coño, aquí está mi sobrino, mi hijo, mi primo, mi padre, lo que sea, ¿no? Esto ocurre 2 años después de que yo llorase en la violación. Hice la crónica y con mi compañero Jordi nos cambiamos, nos pusimos guapetes y nos fuimos a la zona vieja de Jaca a tomar patatas bravas y chiretas, haciendo chistes. Porque el mecanismo que incorporas cuando ya has curtido un poco la piel tiene que ser ese. Porque de lo contrario te vas con ellos. Además te impide tener la perspectiva y la nitidez suficiente como para poder hacer un juicio certero. Finalmente tú cuando tú me escuchas en la radio o en la tele y tal, lo que quieres es que te dé una información. Tú estás en casa y digo, hoy ha habido un atentado terrorista, ha habido un crimen. Hostia, ¿qué ha pasado? A ver qué explica el Quílez. Mira, pues ha matado a esta por esto, por esto y por esto. A ti te importa un pepino mis sentimientos.
Es decir, entiéndeme. A mí me importa un pepino que el tío le afecte o no le afecte. Yo lo quiero que me dé información. Pero somos personas. Y o te curtes un poco, o si no te curtes un poco, acabas... Que un poco lo comentábamos ahí, para eso tenemos la literatura. Yo en la literatura sí que hablo de las lágrimas de la víctima. Pero la noticia no lo quiero poner, ni quiero poner mis lágrimas, ni cómo me afecta a mí. En mis libros son todos de no ficción y todos mis libros, incluso en los que la protagonista es Patricia, que es una periodista, soy yo con falda. Patricia soy yo. Quiero decir que, y ahí sí que hay lágrimas, ahí sí que hay pues, momentos de desasosiego y de tal, que en la información estricta no debemos componer. Yo me siento un privilegiado, te lo digo. Conocer a toda esta gentuza y demás me da a mí me siento, no me voy a comparar contigo que no te conozco, pero me siento en una mejor disposición que quizá otro para entender lo que me rodea. El conocer a esta gentuza. ¿Más preguntas? Sí. A ver. Bueno, primero tú. De lo que estamos hablando, cuando vas a la cárcel a entrevistar a estas personas, por ejemplo en el caso de Rosa Peral, ¿cómo te preparas? O sea, mira, lo de Rosa Peral, mira, os voy a comentar. El día que, bueno, toda la prensa pedimos la entrevista con Rosa Peral y tuve la suerte que ella pues, me dijo que a Héctor no y a mí me la concedió. Yo no la conocía de nada. Y efectivamente, cuando vas a ver, pues una asesina, además, fijaos todo lo que se habló de ella, una mata Hari, una mata hombres, una tipa que yo de película y tal, ¿no? Y fui con un amigo mío que se llama José Antonio, en la cárcel de Brians, que está a unos 45 kilómetros de mi casa. Entonces, es una comunicación de 20 minutos. Entonces, él dejó el coche, me esperó allí, yo tuve la entrevista con ella, tengo una entrevista con ella, y cuando salgo, me meto en el coche y José me dice, ¿qué tal? Digo, bien, muy interesante. Y estuve como un cuarto de hora mirando por la ventana, pensando, me pasa algo y no sé qué es. En silencio. ¿Qué me pasa, no? ¿Qué ha pasado y que no identifico? ¿Y sabéis qué había pasado? Que cuando salgo de la entrevista me di cuenta de que esta mujer, que llevaba 2 meses o 3 meses por un asesinato tremendo de su pareja sentimental, brutal, quemado, la hostia, no sé qué, no sé cuántos, con todo eso, me hablaba como si estuviéramos en la barra de un bar. O sea, si tú no has matado a tu pareja, porque no la has matado, y todo el mundo te pone en 7 columnas de un periódico y tú no lo has hecho, tú te das cabezazos contra las rejas. Tú chillas, tú te vuelves loco, ¿no? O sea, como estaba loca Dolores Vázquez, por ejemplo. Loca en el sentido de... No, yo estuve hablando con ella, una tía que pesaba sobre ella ni más ni menos que una pena de 25 años, que es la que le cayó, y me hablaba como si estamos en el bar. Bueno, sí, aquí esperando. Bueno, ¿y tú qué tal? Y no sé qué. Hostia. ¿Cómo te preparas? Pues, ¿cómo se prepara un delantero para chutar? Pues como le venga la pelota. Carmen, adelante. Sí, bueno, además un poco al hilo de esto. Tenía 2, una ya la has contestado antes con lo de la literatura, digo, si te gustaba más el periodismo o dónde sacabas todo. Yo creo que, que en tus libros encontramos la historia completa. Tengo 2. Una, si tienes algún superpoder que te haya dado el hecho de conocer a toda esta gente, es decir, luego cuando hablas con gente que no está imputada o que no es delincuente, tú tienes un sexto sentido para saber si las personas te mienten o si hay algo oscuro detrás, eso por un lado. Y la otra... ¿Te responda esta? Vale, sí. Solo no acumular las preguntas derivado de mi cercanía a los 60 años. De hecho, acabo de olvidarla. No. Me parece muy presuntuoso. Un poco sí. Siempre con la bandera de la duda. Cada vez dudo más. Dudo de mí. Pero cada vez, ¿quién me explica qué por qué? Hago un poco el chiquito y me voy para atrás. Y a coger un poco de perspectiva. Un poco sí. Te he de decir que cuando yo empecé a leer el caso Rosell, que fue presidente del Barça, por el que estuvo casi 1 año y medio en prisión, y empecé a leer descubrí, leyendo el sumario, yo no soy abogado, no soy jurista, pero he leído cientos de sumarios, por lo tanto, un poco más que de la media sé, para entendernos. Y leyendo el sumario me di cuenta que aquel que había resultado, según las investigaciones policiales de la Fiscalía y tal, robado, o sea, la persona a la que Rosell le había quitado 10 millones de euros que había llevado a Andorra a blanquear, decía que no le faltaban 10 millones, que los tenía en la caja fuerte todos.
Entonces, ¿cómo puede existir un robo si el robado dice que no ha sido robado? No, no, pues sí que ha sido robado. Oiga, pero que no, tal. A partir de esa premisa, yo estuve releyéndome todo el sumario. Yo no conocía de nada al señor Rosell. Ahora soy muy amigo de él. Los que vayáis o vengáis a la Semana Negra, pues muy amigo de él, muy conocido de él. Tengo trato con él. En la Semana Negra va a venir a presentar su libro. En la Semana Negra de San Rosell este año. La Semana Negra de Gijón. De los compañeros del certamen de Gijón. Pero yo apostaba porque aquello no se sostenía. Porque había un ABC que fue absuelto finalmente por el tribunal, por la audiencia y ratificado por el Tribunal Supremo. Fue absuelto. En un bofetón al sistema investigador español brutal, imaginaos. Fue absuelto. Y yo esto era un rara avis que iba saliendo. Entonces estaba con Arús en La Sexta. Y va saliendo diciendo, mira, este tío no lo ha hecho, este tío no lo ha hecho, no, yo no lo veo claro, no sé qué, bueno, y toda la gente, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y tal. Te he de decir que hizo un discurso exactamente igual en el tema de Rosa Peral. Yo no sé si Rosa Peral es la asesina, no sé si la mató, no lo sé, no lo sé. Sí sé que ha sido juzgada de forma injusta. Hay elementos como para pensar que esta mujer, que puede ser perfectamente la asesina, sin embargo, tiene derecho a un juicio justo, que no lo ha tenido porque es joven, atractiva y en términos judeocristianos ha sido una mujer promiscua sexualmente. Eso ya la hace asesina. Y creo que no ha sido justamente juzgada. Y yo, en mis crónicas, he dejado entrever en más de una ocasión pues algunos elementos que cuestionaban este tipo de cosas. Os puedo explicar varios si queréis. Objetivos, interpretativos. Yo no soy mujer. Pero tú escuchas a algunas líderes de la televisión española, mujeres, que la ponían a parir y se reían de ella, pues la mata Hari y tal, bueno, mata Hari, y eso, es decir, no es que ya se sabe, ¿no? Me dijo un día una periodista, es que esta mujer tuvo relaciones con 5 de los 6 compañeros de su grupo de investigación. Y esto la hace más que, ¿no? Más indecente. Pero en cualquier caso no la hace más candidata a nada, en términos penales, ¿no? Y yo creo que esta chica no ha sido juzgada, una tipa extraña, Es Alicia en el País de las Maravillas. Una tipa que yo creo no toca con los pies en el suelo, vive en un mundo irreal. Es una tipa, he estado casi 25 entrevistas con ella en la cárcel. Pero no ha tenido un juicio justo. Y ahí me equivoqué. No me equivoqué. Dice que la han condenado a 25 años, ¿no? No hubiera acertado si la llegan a absolver. No hubiera, porque yo lo hubieran absuelto. Era imposible que la absolvieran cuando había tantos prejuicios y tantos apriorismos contra esta mujer antes del juicio. ¿Más preguntas, Carmen? Sí, como Universidad San Jorge, sabes que tenemos el grado de periodismo. Entonces te quería preguntar por la profesión, qué futuro o cómo lo ves tú y sobre todo de cara a los estudiantes que ahora mismo están labrándose una carrera profesional. También con todos los cambios digitales que hay y las nuevas tecnologías, hablo incluso de la inteligencia artificial, ¿qué retos tienen los medios tradicionales para seguir siendo un punto de referencia? Porque se supone que a ellos acudimos, porque se supone que ellos nos cuentan la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué retos tiene el periodismo y sobre todo los medios de comunicación que nos cuentan esas noticias? Sí, el mundo analógico ha pasado al mundo digital, ahora quien no está en esta onda pues no está en este mundo, eso es evidente. Las noticias en las redes utilizan interrogantes en los titulares, que es el antiperiodismo, pero es una forma de buscar un clic, ¿no? ¿Sabes quién es el nuevo amante de Shakira? Entonces, coño, ¿quién es? Pum, lo lees y además no aparece el nombre del nuevo amante de Shakira. Pero tú has picado y eso ya les da un palote que a efectos publicidad. Es decir, hay un montón de perversión del sistema. Pero hace 100 años, hace 50, hace 30 cuando yo empecé, y ahora siempre tiene que haber un tío con suficiente agudeza. Es algo muy aragonés, el ser agudo, me decía, eres muy agudo, me decía. Con suficiente agudeza como para enrollarse a la secretaria rubia platino del director general y conseguir que ella te diga el teléfono de dónde está el no sé cuántos. Y eso pasa hoy con el tema digital y pasa hace 30 años con la gabardina en el Chicago de Marlowe, igual. Y de Garzón, ¿eh? Sí, igual, quiere decir que funciona un poco igual en ese sentido, a pesar de los cambios. Una pequeña descripción. Corren muy malos tiempos para este oficio, porque cada vez, lo comentaba antes con los compañeros de televisión, cada vez el poder político, que es mucho más torpe que el económico y va un poquito más retrasado que el económico, que es mucho más potente, el poder político se ha dado cuenta de que la información de eso que a mí me gusta llamar las historias de la mala vida, la crónica negra,
es un material sensible, extraordinariamente sensible. Tiene una mala gestión de una manifestación, de un atentado, de una oleada de crímenes, una mala gestión política puede hacer que un gobierno cambie, ¿no? Y eso el poder político se ha dado cuenta y lo que ha hecho es blindarlo. Yo cuando empecé a hacer información de tribunales, y tú, Carmen, te acordarás, había un único jefe de prensa en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Uno. Ahora hay 7, 8, pero en la Guardia Civil, en el Tribunal Superior, en la Fiscalía, hay 30 periodistas en el Gabinete de Comunicación de los Mossos d'Esquadra, en el decanato, en la Audiencia Provincial, en la Sala de Gobierno. Todos tienen su departamento de prensa porque todos necesitan algo parecido a un comisario político que tutele, blinde y gestione esa información que es material sensible. Por lo tanto, no son buenos tiempos. Era más divertido en mi época cuando te colabas en el despacho de un comisario y te decía, ahora vengo, y tú te ibas a la papelera y abrías los papeles, veías saber lo que tenía y tal, y te pillaba allí. Eso era muy... Pero eso se puede seguir haciendo si se tiene esa vocación. Por lo tanto, el primer consejo que hay es, no podrán con nosotros, meneemos la cola, meneemos la colita, clic, 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 cuando tengamos un poco de alguna dificultad, no nos dejemos convencer por el carril. Los borreguicos sí, pero no somos borreguicos, nosotros somos diferentes. Y mantengamos un puntito de impertinencia, que no quiere decir soberbia ni chulería, digo impertinencia. Porque con un poquito de impertinencia bien gestionada, te respetan más. Pero te respetan más las fuentes y te respetan más tus jefes. Antes comentaba, ¿no? ¿Y quién es su fuente? Pues no se lo voy a decir. ¿Cómo osas no decirme la fuente? Perdónese, no sé qué me ha pasado, ahora mismo se la digo, miéntele. Pero si tienes que proteger a tu fuente, que es el que te va a llamar a las 5 de la mañana, gratis et amore, para decirte la noticia de tu vida, no le puedes traicionar. Decía la Guardia Civil, antes lo comentábamos, tiene un dicho, la Guardia Civil tienen dichos acuñados muy sabios, ¿no? Tiene uno que dice que la prueba de honor más dura no es guardar un secreto, sino no reconocer que se conocía cuando el secreto se ha hecho público. Eso es muy complicado, ¿verdad? Porque yo lo sabía, yo lo guardé. No, ni siquiera entonces lo dices, ¿no? Pues esto es y las fuentes que yo tengo, o las que más me conocen, pues saben que eso va conmigo a muerte, ¿no? Aunque Garzón me pregunte cosas. Más preguntas por allí, por atrás, por delante. ¿Alguna cuestión más? Sergio también, puedes intervenir. Adelante, por favor. Hola. A mí lo que me gustaría es saber la opinión de los dos sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza. O sea, nosotros venimos de lo peor, de las guerras más potentes, somos los descendientes, ¿no?, de lo peor de la humanidad. Y siempre he tenido esa duda de si nosotros somos buenos por naturaleza y esa espoleta, ese clic que has comentado, por las circunstancias de la vida nos hace ser más malos, o si por el contrario, nosotros somos malos por naturaleza y la sociedad, las leyes, hacen que nos inhiba esa maldad y vayamos por el carril, ¿no? Entonces, simplemente saber la opinión de qué pensáis de esto. Bueno, ya sabes que un tal Thomas Hobbes dijo aquello de homo homini lupus, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Yo no he estado nunca demasiado de acuerdo con ese tipo de grandes sentencias o aquella otra de Heidegger, el hombre es un ser para la muerte, ¿no? Yo soy un gran defensor de la vida y del hombre. Estas semanas he estado conviviendo con tribus muy primitivas en Etiopía, sur de Sudán. He estado con esas tribus, he convivido con ellos. Yo allí no he visto ninguna maldad. Esta gente está en el Neolítico, hace 8 o 10 mil años. Yo no he visto ninguna maldad. Ahí no se están asesinando, ni son caníbales, ni nada por el estilo. Generan familias, generan sociedad. Yo siempre recuerdo, Carlos, un cuadro de un impresionista francés, no es de los más conocidos, un tal Odilon Redon, que en ese cuadro el hombre expulsado, Adán, expulsado por Dios del paraíso, baja del Edén, baja de la mano con el ángel y con el diablo. Van los tres, y los tres juntos llegan a la tierra, porque realmente dentro de nosotros están esos dos. Están esos dos siempre. Siempre, en todo momento, en todo, desde nuestro propio nacimiento hasta nuestra muerte. Y yo creo que la lucha es precisamente nuestra voluntad para derrotar en nuestro interior al mal, para no permitir en ningún momento que ocurra
esa violencia de género en un momento determinado que puede cometer un crimen, para impedir que la cólera o la ira te lleven, digamos, a una situación de odio extremo, para efectivamente contrarrestar en todo momento, no siempre se consigue, evidentemente, pero la voluntad y la naturaleza, que era tu pregunta, yo creo que es positiva, es favorable y tiene algo que ver con el bien, no totalmente. Yo no hablaría de un bien desde el punto de vista judeocristiano, yo hablaría de una vitalidad, de una manera de entender la vida en el conjunto de la naturaleza, de un equilibrio que le permite al hombre operar de una manera social y de una manera positiva. Dentro de mí yo no he detectado, por ejemplo, un instinto asesino. Lo he tratado de encontrar, no. Sí que he encontrado elementos de maldad dentro de mí, que he procurado ir aniquilando a lo largo de mi vida, consciente de que podían producir causas efectivamente de una enorme gravedad o de cierta gravedad, ¿no? Pero yo creo que la naturaleza del hombre es positiva, es sociable y que tiene un destino. Está aquí para un destino. Es un destino que tiene mucho que ver con el sueño de la inmortalidad, con el sueño de la especie, ¿no? Yo creo que hay algo divino en el hombre. Hay algo divino en el hombre, además, digamos, de la conciencia, ¿no? Pero yo no jugaría a ese maniqueísmo judeo-cristiano, es lo más fácil. Yo creo que es más complejo. Observemos a la naturaleza. Es muy cruel. La naturaleza sí que es muy cruel. Solamente la supervivencia cuenta. Y el hombre, yo creo que ha modificado, ha suavizado esa tendencia, la ha convertido, digamos, en un aspecto mucho más fabril, mucho más sociable, y desde luego ha desarrollado una inteligencia creativa que la naturaleza no tiene. Eso es lo que yo creo que es la parte divina. No hemos hablado de la parte divina de Carlos, que son sus novelas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, contesta a esta pregunta, que es una gran pregunta. Es una gran pregunta. No estoy en disposición de... Yo creo que me falta sustrato de análisis psicológico para te dé una opinión, pero como estamos en familia, un poco cogida por los pelos. Yo sí que creo que la sociedad corrompe. Y antes el ejemplo que ponía, ¿no? Yo estoy aquí por unas circunstancias y probablemente si el aderezo social, en términos de antropología cultural, el aderezo social con el que yo tuve la suerte de nacer hubiera sido otro, quizás no sería lo que soy y sería otro. Y probablemente dijéramos, en términos criminológicos, peor, ¿no? Yo creo que la sociedad corrompe, yo creo que la sociedad es mala por naturaleza, ¿sabes? Cualquier tipo de la propia dinámica social, ¿no? El intercambio, el flujo, la comunicación, la transacción económica, todo esto genera eso que tanto nos gusta a los novelistas, que es el conflicto, ¿no? Pero son conflictos que no provocamos las novelas, sino que son chispas que subyacen o aparecen, más que aparecen como consecuencia de la colisión de intereses y tal. Sí, yo creo que Ted Bundy, cuando se cargaba a las mujeres de aquella forma, había un fusible apagado que no lo tenemos ni tú ni yo, que lo tenemos encendido, y espero que lo tengamos mucho tiempo, ¿no? Por el bien de todos. Pero yo creo que lo tiene apagado. Y probablemente lo tenía apagado o porque hubo una espoleta que se lo apagó o porque de serie vino así. Esto está feo que lo diga cuando acabo de decir que yo creo que es la sociedad la que corrompe. Pero hay un porcentaje de gente que creo que hay una tara congénita, es decir, si no nos explican según qué conductas, sí. No se pueden explicar. ¿Más preguntas? Adelante. ¿No? Yo tengo... Adelante, sí. Sergio, por favor. Con tu micro. Más que una pregunta, es una reflexión contigo, hablando de periodismo y de la sociedad que tenemos ahora y de cómo la gente etiqueta en grupos y lo que es tuyo ya es bueno y lo que va en contra de lo tuyo es malo. Entonces, como periodista, ¿cómo afrontas a la hora de comunicar una noticia, una información, un suceso? Esas etiquetas que te van a poner ya por decirlas, por decir esa noticia porque va enfocado a algo. Mira, no me lo quiero llevar al fútbol porque es lo más... No, te voy a poner un ejemplo de fútbol y es una pregunta. Es muy interesante lo que tú planteas. Hay una figura que a mí me repele, en general me repele,
pero no en el ámbito periodístico, sino como ciudadano, como persona que vive este mundo, ¿no? Que nos ha tocado vivir a todos, que es la figura del obediente preventivo. Es decir, aquel que no necesita que el jefe le diga lo que tiene que hacer para hacerlo. Hablaba de la impertinencia antes, ¿no? Cuando daba aquel consejo. Me refería a eso, ¿no? Es decir, pues si usted quiere censurarme, páselo mal y jódase y censúreme. Pero no se lo voy a poner fácil. Que se sonroje, por lo menos, ¿no? El jefe. Sí, efectivamente. Mira, está tan podrida la profesión. Hay brotes verdes, ¿eh? Hay brotes verdes. Pero en el conjunto de la profesión está tan podrida, está todo tan suavemente masticado y tan suavemente, es todo tan previsible y tal, que si me permites un ejemplo, imagínate que periodismo, por ejemplo, la retransmisión de un partido de fútbol. Yo estoy en el puesto de comentarista y está jugando el Barça contra el Madrid, ¿no? Y pues la lleva Iniesta, se la pasa, bueno, los que sean, del Barça ahora y tal, la lleva tal, se la pasa al Pedri se la pasa a Gavi se la, tal, se la roba, no sé qué. Son datos objetivos. Aquí no hay ideología, no hay manipulación. La lleva este y ahora se la quita este, ¿no? Eso que a priori es un mensaje pulcro de objetividad, tampoco lo es. ¿Por qué? Porque ahora el periodista ya no está en la cabina de retransmisión. El periodista está, es una metáfora, ¿eh? Es decir, está en el terreno de juego, dándole agua a los jugadores del equipo con el que va y dándole codazos a los jugadores del equipo contra el que va. De tal forma que el periodista tiene un papel militante, activo, el periodista. Es decir, que lo tenga el dueño del diario ya es... Yo no me conformo, pero que lo tenga el gacetillero de a pie, ¿no? El que ya sabe perfectamente que como trabaja en el ABC, pues no dirá nunca que la Colau es buena, o aquel otro que como trabaja en público nunca dirá que la Colau es mala, ¿no? Bueno, pues oiga, pues a lo mejor es buena a veces y mala otras veces, y conviene que lo sepamos, ¿no? Está así de pervertida la situación. Entonces, nosotros somos perritos que hemos de ladrar de vez en cuando, de mover la cola, sabiendo que nunca vamos a ganar la batalla. Nunca vamos a ganar la batalla. Pero podemos ganar algunos asaltos y podemos incomodar suficientemente a aquella gente que inevitablemente al final de los días ganarán la batalla, que son los poderosos. Porque es así. Sí. Pero si les ponemos... no ganar la batalla nunca. No, frustrante sería no intentarlo o no jugar, ¿no? No jugar, no. Yo cuando un diputado corrupto que le he llamado para decirle que tenemos una información y tal, y ha pensado que este no tendrá valor de sacarlo y lo he sacado y tal, y mientras escucha la información en la radio, cuando salía en la SER o tal, por la radio y escucha el tío y se corta al afeitarse, yo ya tengo bastante. Ya tengo bastante. Ya tengo bastante. Y no me alegro. Simplemente digo, ya está, ya lo hemos conseguido. Ya lo hemos conseguido. Hemos dicho la verdad. Hay un señor en Móstoles y otro señor en Fraga que no sabía que ese señor es un corrupto y yo le he explicado que sí. Por lo tanto, ese señor es más libre. Misión cumplida. La batalla, bueno, pues ya se pone toda la maquinaria en marcha. Había un tipo que se llamaba, tú te acordarás, de Eduardo Serra Reixac. Eduardo Serra Reixac fue ministro. Fue ministro, sí. Fue ministro, creo que con la UCD y con los socialistas. Sí, como el caso de Fernández Ordóñez. Sí. Fue ministro. Este tío, cuando dejó de ser ministro, fue el presidente de una empresa que se llama Cubiertas Mazov, una constructora muy potente. Ya sabéis que lo mejor para llevar una constructora es haber sido ministro antes. Eso te da un cierto pedigrí y un cierto dominio del ladrillo, de la arcilla, del cemento, como todos bien sabéis. Bueno, pues este tío... apareció su empresa implicada en el primer fraude del IVA que se investigó en España, que se investigó en Barcelona, año 90. En el juzgado de instrucción número 27 que dirigía Emilio Soler. Y se le citó a declarar. Entonces yo fui a mi jefe de informativos y le dije, oye, vengo de tal, me ha dicho una fuente, no, tal, que el juez ha citado a declarar a este y a este tío que es el presidente, pues era un florentino de la época, pues un tío tal. Y el tío se queda así parado y dice, hostia, pero este tío, tú sabes quién es, ¿no? Digo, sí, por eso te digo que no es uno cualquiera, que es... Estábamos en la SER, ¿eh? Nunca me censuraron en la SER. Nunca. Lo diría. Os lo juro que lo diría. Nunca. Pero sí que noté el bufido, el soplido, perdón, del director. Bueno, ¿sabes quién es? Joder, me está dando problemas y tal. Bueno, a ver, no sacaremos hasta que hablemos con él. Periodismo. Le llamo tal, la secretaria, imagínate que quieres hablar con Florentino, ¿no? ¿Y usted quién es? Y tal.
Y le digo, no, mira, es que es sobre una imputación judicial, por eso que a los 3 minutos me estaba llamando. Y el tío me atiende, hombre, sí, digo, don Eduardo, digo, mire, tal, queríamos saber qué tal, las facturas falsas, del fraude y tal. Le explico, todo esto lo grabé en aquellas cabinas que teníamos de grabación con unos Revox, ¿no? Que era cosa del paleolítico, pero bueno, era entrañable. Y estaba grabando la conversación y el tío me da una explicación, bueno, pues no las facturas, ¿no? Porque hay un director general, porque yo soy ajeno a esto. Bueno, me explica una serie de cosas que me permiten primero haber contrastado la información con él y después pues dar su versión, ¿no? Y digo, bueno, pues Eduardo, le agradezco mucho esa explicación, que yo pues puntualmente pues recogeré la información pues para que se contraste y tal. Ah, pero esto usted lo va a dar. Digo, bueno, naturalmente le he llamado con vocación de contrastar, tal. Pero vamos, ahora hablaré con mi director, pero hable usted con su director, que después hablaré yo. Y me colgó. Bueno, yo salgo de allí pensando, yo que soy de barrio, y pollas, que se ha pensado, este tío viene aquí chuleándome y tal, voy al director. Entonces era Gerardo González, que ya falleció, pobre. Y se lo digo, y digo, mira, ha pasado esto con este tío y tal. Dice, es que este tío, Polanco, Luis del Olmo y Garzón, fundaron la Fundación contra la Droga. Garzón por su papel en las operaciones estas, Luis del Olmo por no sé qué y tal, y Polanco. Claro, este tío departía con ellos, era amiguete de Polanco. Polanco pues era Dios, ¿no? Era más que Dios, ¿no? Estaba Polanco, Cristo, y dije, bueno, dice, bueno, cuando me traigas el auto de citación lo damos. Ese rigor nunca lo había visto tan sumamente purista. Fui, conseguí el auto, volví y lo dimos. Y dimos la información, por eso decía que no ha habido censura, sí que había este tipo de tal. Pero que el poder actúa de esta forma, con este... y hay que tener un poco de cintura, ¿no? O cuando te viene un director general de prisiones que ha hecho un estudio sobre el suministro de metadona en un plan piloto de no sé qué, ¿no? Que tiene pues un interés relativo, una noticita, un breve, ¿no? Pues, en la cárcel tal hay un plan piloto, se ha administrado a 4 presos metadona para tal, bueno, tiene un interés, ¿no? Pero no para el país, no para el país. Y tú quedas con él para comer y estás comiendo y le dices, oye, ¿me puedes pasar el expediente de tal violador? Que no sé, que eso sí que es una notición de narices. Y ves que hace así un poco y te explica que tiene él que paralelamente tiene un tema de metadona y tal. Hostia, este tema de metadona es cojonudo, coño. Pásamelo que yo te lo voy a dar de cojones y tal, y te lo voy a poner aquí un tal, ¿no? Pero tú pásame el otro. Y el otro, sin decirlo, nos lo decimos, nos pasamos la información y tal. Y tienes que tener esa cintura para decir, bueno, pues en el boletín de las 5 de la mañana del sábado saqué que había un puto plan de metadona en la cárcel, no sé qué, y ya está dicho, y ya quedó dicho, ¿no? Vamos a terminar con el... Sí, adelante. Necesito explicar una anécdota porque ahora al hilo de esto que no puedo dejar. Ya estoy abuelo cebolleta, como veis, ¿eh? Pero cebolleta. En la época anterior a los móviles teníamos los buscas, ¿no? Y recibo un día un busca de un amigo, un guardia civil, que me dice, llámame urgente. Le llamo desde una cabina de pasos del Tribunal Superior de Justicia, que estaba ahí yo buscando noticias, y le llamo y le digo, ¿qué tal? Dice, oye, han pillado a un guardia civil porque hacía la vista gorda en el aeropuerto del Prat y dejaba pasar droga y tal. Y me da 4 datos. Digo, pero hostia, dame algo más porque me faltan. Solo tengo esto. La fuente era buenísima, pero tenía 4 datos que, por mucho que le pusiera el lazo a la noticia, eran escasos. Entonces, ¿qué hago? Llamo al teniente coronel, jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Barcelona, Juan Linares. Y le llamo, digo, teniente coronel, ¿cómo está usted? Hombre, Carlos, ¿qué tal? Digo, mire, que me han dicho que tal, que un agente suyo del aeropuerto, que tal. Y el tío, sí es cierto, digo, ¿pero cuánto lo han pillado? Dice, no, pues mira, pues no. Pero ¿quién es? En fin, me dan más datos, amplío la información con los datos que me da el teniente coronel. Y cuando acaba el tío, que no me dijo que no lo diera, me dice, bueno, yo le digo, bueno, pues gracias y tal. Y bueno, ¿y qué vas a hacer con toda esta información? Supongo que vas a hacer una noticia, ¿no? Y digo, escucha, teniente coronel, ¿cuánta droga le han pillado al tío? Dice, 4 bolas, me parece que eran unos 200 gramos. 200 gramos de cocaína. Chocolate del loro. Digo, ¿sabe qué le digo, teniente coronel? Que por 200 gramos no voy a manchar el nombre de la Guardia Civil. Y me la comí. No me lo pidió.
porque si me lo pido, os juro por lo más sagrado que lo doy. Pero no me lo pidió. Y el tío, vale, Quílez, no me dio las gracias. Colgó el teléfono. Al cabo, acabo la anécdota. Al cabo de 15 días, Rosario Ezquerra Pérez de Nanclares, Agurzane, terrorista del comando itinerante de ETA, que había venido a traer una bolsa con armamento al comando que dirigía en Barcelona José Burrusolos Sistiaga, Narváez Goñi y alias El Pajas y el otro Romero, aquel el que pillaron en Tarragona. No se llama Romero, ahora me vendrá el nombre. La detienen y nos enteramos toda la prensa porque nos enteramos todos, ¿no? Hostia, detenida, no, hostia, detenida una tarra, no sé qué, tal, en la estación de autobuses y tal y que cual. Al cabo de 3 días estoy en el Tribunal Superior y recibo un busca del teniente coronel Linares, que me ponía, llámame urgente. Teniente coronel, ¿qué pasa? Y me dice el tío, dice, ven a mi despacho. Digo, es que estoy a punto de un juicio, yo creo que deberías venir a mi despacho. Vale. Cogí un taxi, salí zumbando desde el Palacio de Justicia a la avenida de Madrid y Barcelona, donde estaba la sede de la comandancia. Llego al despacho, entro, había una carpetilla, lo digo, casi me emociono porque es unos recuerdos maravillosos. Una carpetilla de color de estas naranjas, de cartón, con un lápiz de estos amarillo y negro, con la goma y tal. Me abre la puerta, sienta, me abre la carpeta y dice, tienes un cuarto de hora. Y era la declaración de Rosario Ezquerra Pérez de Nanclares. He venido aquí, el arma era para matar a tal, queríamos tal, tenemos un seguimiento de no sé qué, una notición del copón. No. Al día siguiente, pero no se lo pedí, pero él no me decía, esto es a cambio de lo tuyo, pero hubo un saber fue, ¿no? Eso, que hizo que yo al día siguiente con Gabilondo se levantara y dijera, buenos días España, la cadena SER ha tenido acceso a la declaración de patatín, patatán, tatán. Eso me costó a mí tragarme 200 gramos de cocaína. Pero esa es la cinturilla que hemos de tener si queremos hacer. Terminamos con el aspecto más literario, ensayístico de Carlos Quílez. No hemos hablado de ellos, muy relevante, muy importante, su aportación ya larga, estamos hablando de una decena muy larga de libros, bueno, donde Carlos ha ensayado distintos géneros, el ensayo, la novela sobre hechos reales. Y, bueno, de alguna manera ha venido ilustrando su propio devenir, sus preocupaciones, los grandes casos en los que ha trabajado, sus experiencias, hasta entregar a la imprenta este Contragolpe, que yo creo que es tu último libro, por lo menos del año 21, un trabajo muy recomendable, extraordinario sobre el proceso, un tema grande que un gran periodista analiza en toda su amplitud. Te voy a pasar la palabra, Carlos, para que nos hables del concepto del proceso según este libro, y cómo lo has analizado, qué fuentes has utilizado y cuáles son las conclusiones de este último trabajo tuyo, que no es estrictamente un trabajo de un periodista de sucesos, sino más bien de un analista político, que es otra de las pasiones de este hombre tan versátil y completo que es Carlos Quílez. Este libro lo hemos traído para la venta, tenemos algunos ejemplares allí fuera en la mesa, y lo vamos a ofrecer a un precio muy económico, porque estamos en el festival, porque estamos en Aragón Negro, porque queremos que os llevéis a casa un bonito recuerdo. Luego os doy más detalles, pero ahora la palabra para que Carlos nos hable del Contragolpe. Este es el último libro, es un libro que me encargaron, que sí lo quería hacer y la verdad es que lo hice muy a gusto y demás. Es un libro de investigación, pero no negro criminal, sino de investigación. Evidentemente hay pinceladas negro-criminales porque alrededor del procés ha habido mucha basura y policías y ladrones y caraduras y jueces y fiscales y abogados, ¿no? Pero no es los libros que yo suelo escribir de True Crime. Y aquí mi obsesión era colocar de una vez por todas una mirada cenital del conflicto del procés y ver que efectivamente desde el centralismo español respecto a Cataluña se actuó, desde mi punto de vista, de una forma torticera y de una forma cruel y de una forma criminal y delictiva. Solo hay que ver a los Villarejo Boys, que te invito a que el año que viene, si tienes el placer de invitarme, hablemos de las cloacas del Estado, que está muy bien. Y van a seguir. Pues tenemos a los Villarejo Boys, solo con eso ya podemos, ya queda perfectamente argumentado el por qué digo que desde el centralismo, dijéramos del poder central español respecto al poder periférico catalán, se ha actuado de una forma sucia.
Pero también hay que explicar cómo desde el poder catalán se ha actuado de una forma también criminal, con una manipulación informativa extraordinaria, con un desvío de capitales que queda perfectamente acreditado y perfectamente reconocido, no por las sentencias de la Audiencia Nacional y del Supremo, ¿no?, sino en otras causas, que la operación Volhov y otras causas que se están investigando en Barcelona, con datos empíricos que no han sido refutados. Es decir, cómo se ha sacado dinero de todos nosotros, ciudadanos de este país, que pagamos impuestos, para que unos señores lleven a cabo actividades delictivas, expresamente tildadas de delictivas por el Tribunal Constitucional. Esto hay que explicarlo, porque si no parece que aquí ha sido la guerra entre David y Goliat, y yo creo que ha sido una guerra entre mentes perversas de ambos sectores. Y bajo ese paraguas he escrito este libro, es decir, no tiene más. Y como podéis suponer, aquellos que me han tildado siempre de ser un españolista recalcitrante y demás, y igual, pues me odian más, y aquellos que me decían que no, que yo me había vendido al independentismo y al catalanismo por, bueno, pues lo que hablábamos antes, por supuesto, el ejemplo de Bin Laden. Yo me entrevisté 1 hora con Puigdemont. A mí Puigdemont no me parece un exiliado, me parece un prófugo. Es un señor que es un prófugo de la justicia, no un exiliado víctima. Exiliado era Machado, ¿no? Tal. Este no es así, ¿no? Pero me tenía que entrevistar con él. Pero ¿cómo no voy a entrevistarme con Puigdemont para hablar del procés? O intentarlo. Tú va bien, por cierto, fue de una educación, una corrección, 1 hora y media de entrevista extraordinaria. Bueno, un tío que está, dijéramos, tengo ese concepto de él, pero claro que le entreviste, ¿no? Pues eso me ha valido también. Pero ¿sabes aquello de ladran, luego cabalgamos? Pues es así. Ante muerta que sencilla, ¿no? Vamos a quedarnos con esta imagen de un periodista valiente, independiente, honesto y prestigioso, que está alcanzando, insisto, el momento cumbre de una carrera largamente trabajada. No le han regalado absolutamente nada a Carlos Quílez, todo se lo ha ganado, palabra por palabra, entrevista por entrevista. En ese sentido lo admiramos mucho como un gran profesional. Le queda tiempo, le quedan éxitos, hay que animarle a que aborde grandes asuntos, que sea cada vez más ambicioso. Yo creo que en ese momento de lucidez y de capacidad da muy buena prueba de ello aquí en la Universidad de San Jorge y en el Festival Aragón Negro. Vamos a recordar durante mucho tiempo esta maravillosa entrevista, Carlos. La vamos a emitir, la vamos a colgar en nuestras páginas web para que, sobre todo, los alumnos de periodismo realmente vivan esta experiencia con nosotros y obtengan de tu magisterio pues, una serie de conclusiones y de consecuencias. Yo te voy a ceder la palabra para que cierres el acto antes de sentarte en la mesa de firmas para que nos dediques a algunos ejemplares del contragolpe. No, volver a decir lo que he comentado al inicio, un placer. La sensación de estar en casa es una sensación tremendamente agradable, y es una sensación que tengo desde que piso Aragón, desde que piso Zaragoza, desde que paseo por Huesca, desde que hablo con Juan, desde que me reencuentro con Carmen y demás, porque me hacéis sentir a la gente a gusto, ¿no? Esta gente, el aragonés, es eso de la nobleza, que hay gente que se chotea, yo lo veo, ¿no? Lo noto, lo masco, es decir, hay una nobleza en el y eso a mí yo que soy muy siciliano, estas cosas a mí chuleo de eso, chuleo de esta proximidad. Por lo tanto, espero haberos entretenido, haberos dado algo de información. También espero que el hecho de que haya sido tan larga y tan pesada no me inhabilite para años posteriores. Que contéis conmigo, y eso, hay brotes verdes en este oficio, hay periodistas que están subiendo, jóvenes contestatarios, impertinentes, inconformistas, que van a provocar que más de uno se vuelva o se siga cortando la mejilla cuando se afeite por la mañana, y os animo a que sigáis apoyando la cultura, la literatura y demás, porque ese sí que es el alimento positivo de la sociedad mala. Muchas gracias.